Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual pues vamos a escudriñar las escrituras. Hoy pues vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 1 al 13. Y el Señor hoy quiere traer esa palabra de no hacer acepción de personas. Vamos a implorar su santa presencia, vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que envíe a ese Espíritu Santo, porque escrito está en su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, está su presencia y estamos creyendo que ese Espíritu de poder va a estar en medio de ustedes y que sea Él colocando palabras en mi boca para que yo no le hable en mi carne ni en mi emoción, sino que sea Él colocando palabras para que nutra tu vida y mi vida, para que nos edifique y también para que nos permita edificar a otros, que esta palabra nos ministre grandemente, que nos ayude a crecer espiritualmente y a ponerla por obra, no solamente ser oidores de la palabra. Sabes que Dios no se agrada de los oidores olvidadizos, sino de los que ponen su palabra por obra. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Vamos a estar leyendo, compartiendo, escudriñando las escrituras en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y pues vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamasía, y bajo la bendición de ese espíritu de poder, el Ruá, el Paracleto, esas llamas eternas. Amén. Bendición. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esto es una palabra de bendición que el Señor Jesús ha querido traer a tu vida y a mi vida, hermanos. El Señor hoy quiere que, como siervos de Cristo, seamos unos siervos transparentes. El Señor nos dejó un mandamiento santo, puro y perfecto, que es: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también te ha dejado un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor habla a tu vida y a mi vida y nos dice que si hacemos acepción de personas, es decir, si a unas tratamos con amor y a otras con desprecio, si comenzamos a ser selectivos, si tomamos favoritismos, estamos haciendo lo que a Él no le agrada. Porque Dios te amó a ti y a mí, ¿sí? Aun cuando estábamos muertos
en delitos, en concupiscencias, en todas esas maldades que cometíamos delante de sus ojos. Y Dios no nos despreció y se quedó con aquellos que hacían su perfecta voluntad. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y nosotros tenemos siempre que recordar de dónde nos sacó el Señor, de ese lago cenagoso, de ese mundo de perdición en el cual nos encontrábamos. Y no es fácil, no es fácil, pero nosotros necesitamos desarrollar ese amor que el Señor Jesús quiere ver en tu vida y en mi vida, sí, ese amor transparente, ese amor puro, por primeramente por nosotros, porque hay muchas personas que están bajas de autoestima, sí, que no creen en sí mismas. Dios nos dio algo precioso a cada uno y siempre lo he dicho, el único que conoce realmente cuánto valemos, cuál es el valor real tuyo y cuál es el valor real mío es Jesús. Él fue el único que murió en esa cruz por ti y por mí y Él sabe cuál es realmente nuestro valor. Saben que la calidad del oro se muestra en el fuego y esos desiertos nos pulen, ¿sí? Nos hacen preciosos porque cuando pasamos por el fuego el Señor está tratando con tu vida y con mi vida, con ese material del cual estamos hechos y nos va transformando para la gloria de su nombre. Entonces, nosotros también necesitamos mostrar esa misericordia que tenía ese Señor Jesús, que mostró contigo y conmigo en todos nuestros hermanos, no solamente con los de la congregación, sino con los de afuera. Hermanos, nosotros no podemos hacer distinción, ¿sí? Nosotros no podemos hacer... hoy en día el mundo se mueve mucho en la discriminación, en el racismo. Hay personas que no gustan de cierto tipo de personas solamente por su color, por su raza, otras por su religión. Todos somos criaturas de nuestro Señor. Todos fuimos formados en el vientre de nuestras madres por Él. Por eso dice que Él es el Dios de toda carne. También dice en las Escrituras que Él es el Dios de los espíritus de toda carne. Entonces, como somos obras suyas, nosotros tenemos que mostrar ese amor que Él nos entregó. Esta palabra que está trayendo el Señor a tu vida y a mi vida es una palabra de mucha edificación. Y pues vamos a comenzar a darle desarrollo a esta palabra. Comenzamos leyendo el versículo 1, dice la palabra: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, dice el Señor. Cuando hacemos distinciones, estamos obrando conforme a lo que Dios detesta. Porque para Cristo todos somos iguales, ¿cierto? Y Dios quiere que como verdaderos siervos del Señor nosotros practiquemos su verdadera voluntad. La gloria sea para Él. Hermanos, cuando el Señor nos entregó a ti y a mí las leyes de la santidad y de la justicia, que eso es en el libro de Levítico 19, lo estábamos viendo. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Perdón, en el versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esta palabra la vimos cuando estábamos hablando de la murmuración, porque en el versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Él es el que lo determina. Y el Señor dejó leyes de santidad
y leyes de justicia, y esto lo estableció. Nosotros debemos ser justos en nuestros juicios. Ser justos en nuestros juicios. Nosotros no podemos favorecer a uno, ¿cierto? Porque sea rico, porque sea pobre. Nosotros debemos ser justos. Por eso el Señor dice, sed justos como yo soy justo. El Señor en el libro de Deuteronomio, cuando Él te habla a tu vida y a mi vida y nos dice qué es lo que pide, ya también tocamos este tema en el libro de Deuteronomio 10, versículo 12, lo que Dios pide a tu vida y a mi vida, ¿sí? Enseña la palabra. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ya habíamos tocado este tema, ¿sí? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Habíamos tocado este tema. Pero en el versículo 16, el Señor dice algo precioso. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no favorece al rico por su dinero, ¿sí? Ni favorece al pobre. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Entonces, dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Toda acción que nosotros cometamos tendremos que dar cuentas por eso. Hermanos, y dice que no acepta cohecho. Dios no puede ser sobornado, nada. Y dice, hey, sí, circuncida tu prepucio, el prepucio de tu corazón, quitar de tu corazón ese prepucio de piedra, eso que hace que no seas un siervo lleno de amor, sino que todavía estés cubierto con ese viejo hombre. Por eso es que el Señor dice, yo les entregaré un corazón de carne y les quitaré ese corazón duro como la piedra. Entonces nosotros debemos cada día practicar el amor de Jesús, en especial con nuestros semejantes. El Señor es muy enfático con eso. No es fácil. Habíamos visto el, el tema del samaritano, quien era su prójimo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos poner en práctica todo lo que el Señor determina, porque lo que les decía, o sea, no podemos ser solo oidores olvidadizos de su palabra, sino que nosotros necesitamos poner esta palabra por obra, porque es su voluntad, y como siervos de Cristo nosotros necesitamos hacer su perfecta voluntad si en verdad estamos anhelando serle fiel. Eso es algo que deben hacer en tu corazón y en mi corazón, y es una decisión muy, muy personal. Entonces, cada quien hace como quiere, y acuérdense que así como el Señor dijo que aún por cualquier palabra ociosa que salga de nuestra boca tendremos que dar cuenta, cuán más de nuestras acciones, hermano. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. Esta palabra, cuando nosotros llegamos y comenzamos a hacer acepción de personas, es algo terrible, porque el Señor Jesús, perdón, Jehová le decía, habíamos hablado de esto, y lo he puesto mucho, por ejemplo, cuando Samuel va a ungir a David, que se para adelante, que va donde Isaí y le dice, bueno, muéstrame a tus hijos, y llegan, ¿cierto? No les voy a hablar en mi carne. Vamos a Primera Samuel 16. En el libro de Primera de Samuel 16. Por allá como en el 7. Dice que la palabra en el libro de Primera de Samuel 16, 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab,
cuando vinieron los hijos de Isaí, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Pero lo tremendo es el versículo 7, que Jehová le responde a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de él. Perdón, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Nosotros somos siervos de Cristo y nuestra apariencia no nos define. No nos define el que usted llegue con trajes espléndidos, que llegue vestido de traje, ¿cierto? A predicar. Eso no lo llena de... Eso no le entrega más unción, ¿cierto? Eh, la unción que usted pueda poseer es lo transparente y fiel que usted esté delante del Señor. Eso, ahí está la unción, cómo el Señor lo llene de su presencia por serle un siervo fiel. Hay muchas personas que son tremendos siervos, que son tremendos varones y están pasando un proceso con el Señor, o el Señor los tiene en un nivel económico que para muchos puede ser poco, pero el gozo que puedan tener, hay muchos factores, ¿cierto? Es la percepción que usted tenga de una persona. Hay percepciones individuales, porque la percepción que usted pueda tener de mí no es la misma que pueda tener otra persona, ni lo que yo pueda sentir por mí. Hay personas pobres, llenas de gozo, llenas de la paz de Cristo, llenas de esa unción que el Señor da. Y hay ricos, espléndidos, llenos de tristeza, de dolor, de amargura, que lo tienen todo, pero les falta todo. Entonces, es como estemos delante de Cristo. Y algo muy sensible que no quería tocar esto pero hoy en día es algo muy común en muchas iglesias que haya favoritismo y es lo que Dios no quiere. Dios guarde tu vida y en mi vida como siervo, porque esto es una enseñanza que trae el Señor a un siervo a lo que nosotros practiquemos, ¿cierto? Eh, Muchas iglesias, muchas congregaciones tienen favoritismo por las personas que estén más cómodas que las, porque eso representa que la persona que tenga mayor ingreso, que tenga una mayor comodidad, genere más diezmos, genere más diezmos. Entonces te miden por lo que tú produzcas, por lo que tú entregues, por lo que tú ofrendes, por lo que tú diezmes, porque resulta que ese tipo de congregaciones están predicando un evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Son congregaciones que se han vuelto mercaderes, mercaderes de la fe. Y Dios guarde tu vida y mi vida, porque Dios lo que está demandando de ti y de mí es un verdadero arrepentimiento, una obediencia por encima de todas las cosas y que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y amemos a ese prójimo como a nosotros mismos. Enseña la palabra que en esto se resume la ley y los profetas. Entonces, si bien es cierto que Dios tiene el poder para prosperar, para bendecir tu vida, el Señor dice a tu vida, hijo, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Séale fiel a Jehová, séale transparente y de lo alto le lloverán bendiciones en sobreabundancia. Pero usted necesita mantener una comunión, una oración permanente, una fe tremenda en Cristo y esa obediencia que marca todas las cosas, hermano. Entonces, siguiendo, pues, llega Samuel y se deslumbra con Eliab y el Señor le dice, no, papi, no lo mires a él, no lo mires a él, yo a él lo desecho, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, porque hay unos con ropa espléndida que solo lo buscan para que los bendiga, porque solo lo buscan cuando tienen un problema, solo lo buscan cuando tienen una necesidad, pero ahí hay un pobre que lo busca en espíritu y en verdad, en todo momento, lleno de gozo,
buscándolo por lo que Él es, alabándolo en todo momento, reconociéndolo en todo momento, siendo un verdadero testimonio de Cristo, siendo humilde en su humildad, amando a su prójimo. ¿Quién es de más valor? Acá la plata pierde valor. Porque resulta que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Y Dios no necesita tu dinero ni mi dinero. Porque entonces la salvación solamente fuera para los ricos si Dios estuviera interesado en el lucro. Dios quiere siervos, hijos que lo amen en espíritu y en verdad. Que hagan obras dignas de un verdadero arrepentimiento, de esos siervos que están agradecidos de que fueron lavados con esa sangre de poder y que han sido aceptados por el Señor Jesús como ovejas de su redil, como ovejas de su prado. Amén. Bendito sea su nombre. Eh, Hermanos, cuando los fariseos estaban cuestionando a nuestro Señor Jesús, porque les voy cuando, por lo que estábamos hablando de Samuel, cómo se deja llevar por las apariencias, ¿cierto? Cuando los fariseos quisieron tentar a nuestro Señor Jesús con el cuento del tributo, ellos y los herodianos, eso está por allá en el Mateo 22, Mateo 22, Mateo 22. Ellos se juntan, los fariseos y los herodianos se juntan para tentar al Señor Jesús. Y ellos le reconocen algo tremendo al Señor que wow, el Señor Jehová le decía a Samuel, los hombres miran o tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo no miro eso, yo miro el corazón. Y en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 15, enseña la palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, cómo tentar a Jesús en alguna palabra. Y dice que enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, ¿sí? Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad. Eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. Pero miren lo tremendo. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y que no te cuidas de nadie porque no miras, no te fijas en la apariencia de los hombres. Y después el Señor les dice, tráigame una moneda. ¿Y de quién es esta moneda? Y le dicen, bueno, a ver, ¿dónde es? Le dan un denario y de quién es esta imagen y le dicen del César. El Señor le dice, pues bueno, entregale al César lo que es del César y entregale a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entrégale al hombre lo que es del hombre. A mí, entrégame lo que yo te he pedido que me des. Tu fidelidad, tu amor, tu transparencia, que me ames en espíritu y en verdad, por lo que soy, ese Rey de Reyes y Señor de Señores. No por ambición, ni por deseo de prosperidad, ni por avaricia, ni por lucro, porque Dios conoce las intenciones del corazón, Dios lo escudriña todo y Dios sabe por qué, cuál es la motivación que tú tienes para buscarlo. Y muy maluco, porque usted como hombre y yo nos ofendemos cuando sentimos que una persona simplemente nos busca cuando tiene una necesidad o porque quiere aprovecharse de nosotros o porque quiere sacar algo, un favor, pero no se acerca a nosotros con una amistad pura, una amistad sincera, sino buscando un favor. Y siempre se acerca a ti cuando acontece la misma situación. Entonces nosotros decimos, pues ya viene este que quién sabe qué necesita. Entonces, si nosotros juzgamos eso, pero hacemos y practicamos esto con nuestro Señor, entonces, ¿cómo nos mira Jehová? ¿Cómo nos mira Jesús? Si solamente nos acercamos a Él cuando necesitamos algo, pero cuando estamos bien, hacemos como el pueblo de Israel, nos olvidábamos de Él. Corremos tras nuestros deseos, corremos tras nuestras concupiscencias con los placeres de la vida y nos olvidamos que hay un Rey que es nuestro proveedor.
no le invertimos tiempo. Por ahí estaba escuchando comentarios que estos videos están muy largos, están muy prolongados. Pues, hermanos, el tiempo que usted le invierta a Jehová es un tiempo de calidad. Es un tiempo de calidad. Es el único tiempo en el que usted tiene una verdadera comunión con Cristo. Yo no puedo contristar al Espíritu. Yo trato de entregar un desarrollo lo más, lo más nutrido posible, porque hay cosas que necesitan, ¿cierto? Pero usted gócese de que usted pueda tener un desarrollo de una palabra lo más, ¿sí? Lo más nutrida posible, porque esto lo va a edificar. Así como cuando invertimos 2 horas en una película, cuando vamos a las movies, al cine, y no 2 horas, que eso no es de provecho, pues invertámosle 2 horas. O cuánto tiempo le invertimos al Facebook durante una semana, más que lo que dura un video. Entonces, eh, por eso les digo, inviértanle tiempo al Cristo, a nuestro Señor Jesús, que es el tiempo de calidad y porque es el único que edifica lo demás. Lo demás es vanidad. Entonces, ahí está el que podamos disfrutar la palabra del Señor, de que esta palabra nos edifique, porque de verdad que mi pueblo perece por falta de conocimiento y a veces nos quedamos sin armas. Bueno, sigamos con la temática. Quería hacer esa observación, no es porque me quiera prolongar, sino que a veces que hay palabras que demandan más tiempo y pues yo quisiera hacerlas, pero la gloria es para el Señor y para el Señor lo mejor, lo mejor. Entonces trato de traer algo especial porque es para el Señor, esto no es para mí, esto es para que el Señor hable a tu vida y hable a mi vida. La gloria sea para Jesús. Bendito sea su nombre. Hermanos, hablaba de que nos hacemos jueces, pero resulta que cuando Josafat hizo, instauró jueces, eso es por allá en el libro de Segunda de Crónicas 19, tremendo. Él viene y le dice a los jueces, le dice Josafat a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres. No está juzgando en lugar de hombres, ¿cierto? Sino en lugar de Jehová, que está con vosotros cuando juzgáis. Mirad lo que hacéis, porque cuando juzgáis, no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, que está con vosotros cuando juzgáis. Acuérdense lo que les dijo el Señor cuando reprendió a Jacobo y a Juan. ¿No sabéis de qué espíritu sois? Si el Espíritu de Jehová está morando en ti y en mí, como verdaderos siervos de Cristo, entonces esa presencia debe hacer que tú y yo seamos jueces transparentes. Porque enseña la palabra en el versículo 7 del 19 de Segunda de Crónicas. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. No hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Similar a lo que decían las leyes de la santidad y la justicia, que hablábamos en Levítico 19:15. Entonces, el Señor Jehová es un Dios fiel que no hace acepción de personas, que ama la justicia y que no se deja sobornar. Él no acepta cohecho. Lo mismo que siempre he como declarado en Miqueas 6:8, harás justicia, amarás la misericordia y te humillarás ante Jehová tu Dios. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando hacemos cosas, porque nosotros somos representantes, si es que somos siervos de Cristo, somos representantes de Cristo en esta tierra, pero cuando hacemos cosas que no están en el orden de lo que Dios determina, nos convertimos en malos testimonios. Y todas esas personas que nos miran dicen, pero este man dice que es siervo y mira, y lo ves tú predicando, pero mira, no está aplicando porque él que dice que no hagas acepción de personas, estás despreciando a un siervo, estás haciendo favoritismos, estás discriminando, entonces estás murmurando,
estás juzgando a tu hermano, lo estás aborreciendo en tu corazón, o sea, tantas cosas. Por eso siempre le he dicho, ser un verdadero siervo de Cristo duele porque son tantos compromisos, no es una sola cosa, hay que tener un cuidado, por eso dice la palabra, cuídate de ti mismo, porque necesitamos estar apercibidos de todo aquello que nos haga quedar mal y dejarnos como un mal testimonio delante de nuestros semejantes, no solamente con los de la congregación, sino con los que están fuera, porque esos son los primeros que nos juzgan y nos censuran. Entonces, ahí está, y Dios hoy quiere que nosotros seamos verdaderos siervos y que no hagamos acepción de personas. Hermanos, Dios puso ejemplos. Nuestro Señor Jesús no mira, bueno, nosotros somos testimonios de eso, porque cada quien personalmente conocemos nuestras concupiscencias, todo eso, todo ese viejo hombre mareo, todo, todo lo que fuimos, ¿sí? Todas esas abominaciones que hicimos en nuestra vida pasada. Y todos sabemos lo que nos perdonó el Señor Jesús, a tu vida y a mi vida, ¿cierto? Nadie puede decir que sufre de amnesia, que no recuerda de dónde lo sacó nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, eh, todos fuimos pecadores. Y un ejemplo tajante que dejó el Señor a tu vida y a mi vida fue Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un varón que era tan estricto porque él era un celoso de la ley, era un fariseo. Y él todo, cuando comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús, fue un perseguidor de esa iglesia porque todavía no tenía ese entendimiento, no había recibido el espíritu de conocimiento. Y el Señor Jesús tiene misericordia de él. Y por allá el Señor se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, lo que narra el libro de Hechos, Hechos capítulo 9, ¿cierto? Donde comienza la conversión de Pablo. Y lo deja ciego y el Señor viene y manda aquí en Ananías y le dice, hey, Ananías, ves y hay un man que está ciego, llega y imponle manos, ¿cierto? Entonces vamos a leer para no hablarles en mi carne. Bueno, Ananías bautiza a Saulo, ¿cierto? Es bautizado, es lleno de la presencia. ¿Eso quién lo hace? El Señor. ¿Por qué les pongo a Pablo? Porque Pablo era un siervo que tenía pecados como tú y yo tuvimos delante de Cristo y Cristo no hizo acepción de personas, sino que usó a ese que para muchos era un asesino, era un perseguidor y todas las cosas que le podían catalogar. ¿Qué nos, ¿De qué nos tachaban a ti y a mí? Pues bueno, no nos bajaban de muchas cosas, ¿cierto? Entonces el Señor no nos despreció cuando nosotros eh, llegamos a ese arrepentimiento y decidimos en nuestro corazón que queríamos servirlo, que queríamos buscarlo, que queríamos dejar ese viejo hombre porque lo queríamos alabar, glorificar y amar a Él. El Señor simplemente mostró su amor en ti y en mí y dijo, nos dio esa oportunidad. Los infieles somos tú y yo, porque volvemos y pecamos, porque hacemos muchas cosas, porque somos como ese cerdo que ya el Señor nos ha lavado y nos tiene entre sus brazos y llega la concupiscencia, los deseos de la carne, nos les bajamos de las manos y ¡pum!, nos revolcamos otra vez en el lodo y nos ensuciamos otra vez y nos llenamos de esas inmundicias. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Otra vez venimos con el rabo entre las patas, arrepentido, y le decimos, Señor, perdónanos, y el Señor en su infinita misericordia, en su amor, nos ofrece ese perdón inmerecido. Por eso cuando el Señor te dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? El Señor te dice, 7 veces, no, hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque así como tú quieres que yo te, como así como yo te he perdonado, también es necesario que tú perdones a tu hermano. Cuando tú vas a traer una ofrenda ahí, ven acá, te dice el Señor ahí, no, déjame esa ofrenda ahí, ves y colócate en paz con tu hermano. Si te acuerdas que cuando vas a llegar la ofrenda que estás en, ves, colócate en paz con tu hermano y después ven y ofréndame, dice el Señor. Porque yo quiero que tú seas un reflejo de mi amor. Yo quiero que tú seas un reflejo de mi perdón. Porque si vas a ser un representante, tú tienes que ser, ¿sí?, una réplica mía.
pero una réplica original, no una triple A por ahí. Bueno, hay unos que están en triple A, hay unos que están en una réplica bien burdas, pero el Señor es el quien va transformando, el Señor es quien nos va subiendo de nivel espiritual, el Señor es el que va haciendo la obra, quien nos va llevando a esa perfección, hermanos. Entonces, la gloria del Señor, la gloria sea para el Señor. Entonces llega Ananías y le dice al Señor, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dice, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este, porque va a llevar mi palabra a los gentiles, sí, a reyes, a hijos de reyes, porque yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí? Entonces el Señor puede usar a quien Él escoja, porque Él no hace acepción de personas. Nosotros somos los que colocamos calificativos, los que hacemos acepción de personas, los que creamos favoritismo, los que muchas veces discriminamos, y el Señor hoy quiere decir a tu vida y a mi vida que eso no es de su agrado, que eso no es de su agrado, hermano. Eso no es de su agrado. Ahora, les estaba poniendo el ejemplo de que el Señor escoge a este varón, a pesar de toda su imperfección, como te escogió a ti. Y yo era el campeón, así que Pablo a mí me quedaba en pañales. ¿Sí? Pablo a mí me quedaba en pañales. Y Dios tuvo misericordia. Entonces les ponía a Pablo, pero si quieres me pongo de ejemplo yo, de todo el perdón que el Señor me ofreció, de todo lo que me despojó. La gloria sea para Él, que es un Dios de amor, y yo lo sé. Entonces, por eso te digo, cada quien sabe de dónde nos sacó Jehová, de dónde nos sacó Jesús. Y debemos ser siervos, hijos agradecidos por eso, amarlos por ese amor que mostró a ti y a mí. Hermanos, y llega el Señor y le dice a Pedro que sane a Cornelio. Y eso está aquí en el mismo libro de Hechos. Estábamos hablando en Hechos 9, sí, lo que es la conversión de Pablo, perdón. Y en el versículo 10 de Hechos, perdón, en el capítulo 10 de Hechos comienza la escritura a hablar de Pedro y Cornelio. Y les voy a tocar este tema porque a veces se nos olvida quiénes fuimos, ¿cierto? Y bueno, vamos a leer la palabra. Es un poquito extensa, pero vamos a leer, ¿cierto? Entonces, Hechos 10, capítulo 1, como hasta el 35. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía limosna y oraba, orad sin cesar. Y este man era un centurión, ¿sí? Era un centurión, ni siquiera era del pueblo santo. ¿Ven? Por eso te digo, porque las apariencias engañan. Lo que decía el Señor, el hombre se fija en lo que está delante de sus ojos, yo fijo en los corazones. Y a veces he encontrado más fe en lo que no es, en el que no ha sido llamado pueblo, que en mi propio pueblo. Cuidado con eso. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios no deja a nadie sin su bendición, porque Dios todo lo ve. Por eso le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que estaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar.
cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios limpió tu vida y mi vida, y hemos sido santificados para honra, gloria, lor y alabanza de su nombre. Lo que Dios limpió, lo que Dios purificó, lo que Dios santificó, no lo llamemos tú ni yo común, porque es la gloria de Jehová la que lo ha cubierto. Dios nos guarde. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pablo estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Ojo con esto. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Se postró a sus pies para adorarlo, pero levántate, porque yo mismo también soy hombre. Los que se quieren robar la gloria de Dios. Por eso es que Jehová dice: yo soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. La alabanza solamente es para Jehová, el que tiene el poder para hacer lo bueno y lo malo. Tú y yo somos solo polvo, instrumentos que al Señor le place usar por amor de su nombre. Amén. Entonces, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. A mí me ha mostrado Jehová que no llame a ningún hombre común o inmundo. Uno no puede hacer acepción de personas. Por lo cual, a ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que te he mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Dios no hace acepción de personas. Él se deja encontrar de todos, de todos los que le buscan en espíritu y en verdad. Dios es un Dios de amor, hermanos. Los infieles, los hipócritas somos nosotros. Y les mostraba todo esto para que vean que Dios ha practicado esto y que como siervos nosotros necesitamos practicar lo que nuestro Señor nos entrega. Lo que nuestro Señor nos entrega. La palabra que estamos desarrollando en Santiago, en su versículo 5, dice: Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que les ha prometido a los que le aman? Y herederos de los que le han prometido a los que le aman. Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, en fe. Y me gozo con esta palabra porque hoy vamos a tocar muchas palabras que hemos desarrollado y para que vean cómo todo esto se concadena. Hermanos, el Señor Jesús probó al joven rico, lo probó, y no es que Jesús no quiera entrar a los ricos, ya habíamos tocado este tema, solo es cuando nosotros ponemos más el amor en el dinero que en ese que nos dio la vida, en ese que nos salvó, en ese que nos lavó. Y en el libro de Mateo 19, para ahí que es el 16, sí. Enseña la palabra, vamos a desarrollar la palabra. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, Jehová. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guardemos los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Es tremendo este varón, no era ningún pintado, practicaba y ponía por obra pues los mandamientos de Jehová. Pero pregunta: ¿qué más me falta? Y el Señor le dice: ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que difícilmente estará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nos cuesta desprendernos de todo eso cuando tenemos más amor. ¿Sí? No es solamente practicar los mandamientos. Hay otras cosas que el Señor demanda de ti y de mí. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo eso que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Sígueme en espíritu y en verdad. Que yo sea tu tesoro. Porque enseña la palabra que donde esté el tesoro del hombre, allí estará su corazón. O hacemos como esa ancianita que le dice el Señor a sus discípulos: ella ha entregado más que todos. La viuda era. Y los discípulos: Señor, pero si lo que entregó fueron como 2 denarios, no me recuerdo bien exactamente el Señor le dice: no, lo que pasa es que todos aquí han ofrendado de lo que les sobra, pero ella ha entregado todo lo que tenía para vivir. Usted se ha despojado de todo para Cristo. Eso solo lo sabe Él. Y recompensa de los cielos tendremos. Entonces, esto es individual. Esto es lo que usted siente en su corazón. Esto no es a presión. Esto no es obligado. Esto no es por hipocresía. Porque acuérdese que Dios conoce tu corazón y el mío. Entonces dice: hey, este man
No me venga a impresionar con su apariencia, porque yo no miro lo que está delante de mí, yo miro son los corazones. Así que este hombre rico no salió aprobado, no salió aprobado. ¿Y por qué les tocaba al hombre rico? Porque a veces las personas miden la riqueza y las personas tienen una definición de riqueza y pobreza. O sea, riqueza, abundancia, ¿cierto? Hay personas que son ricas en fe. Hay personas que son ricas en fe. Hay personas que son ricas en paz. Hay personas que son pobres, pero son pobres en espíritu. Son humildes. Y por eso es que el Señor a tu vida y a mi vida habla de las bienaventuranzas. O sea, el Señor no se está refiriendo a que yo amo a los pobres, pero en la humildad, a la escasez, ¿no? Porque Dios es el Dios del oro y la plata. Dios no está en la escasez. Dios envía escasez cuando somos desobedientes, a manera de reprensión. Pero Dios no te... Entonces Dios ama a todos los que están en escasez, no. Mateo 5 te enseña a ti, a mí, las bienaventuranzas del Señor. Allá, Mateo 5. Enseña la palabra, Mateo 5, las bienaventuranzas, y dice: viniendo la multitud, subiendo al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tremendo. Miren las bienaventuranzas, el Señor especifica: los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres en espíritu, los pobres en espíritu. La palabra habla de los ricos opresores. En el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? Y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre nosotros o por vosotros? Y ya habíamos tocado este tema en el libro de Santiago 5. Habla de los ricos opresores. El Señor, Santiago viene y censura, le da a los ricos, le dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué pasa con los ricos? Muchos, no todos, pero en su mayoría son abusadores. Los gobiernos de hoy en día, ¿qué hacen? Se hacen de leyes favoreciendo a la oligarquía, hacen leyes para dañar al pobre, ¿sí? Al jornalero, a la persona que vive. Cuando sube todo, el incremento que le hacen al sueldo mínimo mensual no es lo que cubre el incremento que tiene anualmente toda la canasta familiar. Entonces vemos que cada día
el sueldo de las personas que ganan un sueldo mínimo se ve disminuido, ¿cierto? Comienzan a sacar leyes en favor de los empresarios. Y bueno, es un tema bien sensible esto, no viene al caso, solo lo ejemplifico para que vean que sí se dictan leyes en contra de los menos favorecidos, o que son los menos favorecidos los que se ven lastimados por estas leyes, y los que más tienen son los que se ven beneficiados. Entonces, hermanos, nosotros por parte del hombre no vamos a tener, sí, un gobierno justo, porque cada quien persigue sus propios intereses, y porque el Señor amaba más a los pobres, por la simple razón de que el rico, las personas adineradas, las que tienen demasiados recursos, con su dinero pueden, sí, satisfacer muchas necesidades, y también eh, suplir muchas cosas que les sobrevengan, ¿cierto? Ellos con su dinero pueden tapar muchas cosas, pueden comprar muchas cosas, pueden resolver muchos problemas, pero el pobre en su necesidad, como no tiene esos recursos, coloca su mirada en ese Cristo, coloca la mirada en Jehová, y lo ponen como su proveedor. Entonces claman porque a falta de todo, solo toca postrarse y decirle al Señor: Padre, yo no tengo, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, suministrame, provéeme, tú eres Yahvé Jireh, Dios de toda provisión. Y comienzan a poner su confianza en ese Cristo vivo, y es Jehová, el que es un Dios de misericordia, y se mueve a misericordia y provee. Entonces, ¿por qué lo buscan más los pobres? Por lo mismo, porque un rico en su soberbia, ¿sí?, en su prepotencia, en su vanagloria de la vida, todo lo resuelve con su dinero. Pero el pobre no tiene esa oportunidad, entonces recurre más al Señor. Entonces, no es que Dios odia a los ricos. Moisés se hizo rico. El Señor, la tumba que escogió, o sea, donde fue enterrado, depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesús, era la tumba de José de Arimatea, que era un varón rico. Entonces, Dios no tiene problema con los ricos, Dios tiene problemas con el corazón de esas personas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu amor? ¿Si en la riqueza o en Jehová? Porque dice la palabra que uno no puede servir a dos señores, uno no puede servir a Dios y a la riqueza. Y es un tema que ya hemos tratado, y no me quiero desviar un poco de esto, pero es lo que quería como fortalecer. Hermanos, otra cosa, tú dices que los ricos no, en la antigüedad tampoco. David fue amonestado por Natán, ¿cierto? Ya hemos tocado este tema muchas veces en segunda de Samuel 12. Samuel 12 muestran cómo David, varón que había sido enriquecido por el Señor. Salomón fue un varón rico. Dios no tenía problema con eso. Dios no tiene problemas. Dios enriquece al que Él quiere. Él hace como Él le place. Pero en segunda de Samuel, ¿qué hace David? El Señor viene y le entrega de todo. Mujeres, dinero, lo enriquece. Y viene y fija sus ojos en Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, ¿cierto? Entonces viene Natán en segunda de Samuel, capítulo 12, y le dice, vamos a leerlo un cortico acá, porque ya hemos tratado este tema, solo que les voy a poner de ejemplo. Jehová envía a Natán a David, y viniendo él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que un solo cordero, una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre que hacía dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey y te libré de... Bueno, y ahí sigue Natán declarándole pues la amonestación. David tenía muchas mujeres y coge y precisamente pone su mirada en Betsabé, en Betsabé, que era la mujer de Urías, que solo tenía a su esposa, que no tenían el mismo estatus económico ni social. David era el rey. Y mira cómo se aprovechan, cómo a pesar de esta desigualdad, cómo se lastima el prójimo uno con otro. David pudo haber escogido la que él le hubiese querido y no lastimar a su prójimo. A eso se refiere Jehová. A eso se refiere Jehová. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Nosotros no podemos dañar a nuestro prójimo. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros tenemos que tener amor por nuestros semejantes, por nuestros hermanos, tanto en la fe como en nuestro prójimo, como en los que nos han convertido, porque Dios no te mandó a ti a amar solamente a la congregación. Dios te enseñó y te dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y este David llevó de lo suyo por hacer lo que Dios no le mandó. Porque, hey, no seas egoísta, tú tienes muchas mujeres, hey, deja que este man se disfrute lo suyo. En su pobreza, tiene una sola esposa, deja que él se disfrute su esposa, que es hermosa, sí, hey, búscate una mejor, tú tienes los recursos, cómprate, no estés envidiando, no estés mirando lo que tu hermano tiene, no estés deseando lo que tu hermano tiene hasta que llegues al punto de quitarle lo que tu hermano tiene. No, si tú tienes los recursos, ve y búscate algo mejor y deja que él se disfrute eso. Y tú te disfrutas lo tuyo y estamos contentos y vivimos felices, pero no. Se crean los celos, la envidia, el odio y todo el diablo incitando a la maldad. Pero si usted se deja incitar, acuérdese que él no puede pecar por usted. Entonces llegamos nosotros y cometemos el pecado y a nosotros es el que nos tienen, a nosotros es los que nos dan palo. Y él riéndose, pero usted se lo permite, usted y yo, pues porque nosotros no estamos exentos de nada, de nada. La palabra sigue diciendo a tu vida y a mi vida. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacéis acepción de personas, ¿sí? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El Señor mandó a tu vida y a mi vida un gran mandamiento, un gran mandamiento. y ya lo hemos nombrado muchas veces en el libro de Mateo 22, 37, el Señor declaró a tu vida y a mi vida, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿cierto? Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero resulta que el Señor también te dijo a tu vida y a mi vida que si me amas, guarda mis mandamientos. Tú me amas, guarda mis mandamientos. Juan, libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. El Señor dice a tu vida y a mi vida, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si usted no sabe cuál es el mandamiento, en el 15, mismo libro de Juan, capítulo 15, versículo 12, el Señor dice a tu vida y a mi vida, este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y la palabra sigue diciendo, Santiago, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio
juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. A ver, hermanos, seremos juzgados dice la palabra que seremos juzgados por la ley de la libertad, por la ley de la libertad. Eh, la palabra de Jesús, esta palabra es la que nuestro Señor Jesucristo, con la palabra que entregó, será quien juzgue tu vida y mi vida. Juzgará a todos los hombres. El libro de Juan, capítulo Juan, el libro de Juan, capítulo 12. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 44, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Jesús clamó y dijo, para que vean cómo vamos a ser juzgados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como dice Santiago. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Cierto? Y el que me ve, ve al que me envió, es decir, a nuestro Señor Jehová. Amén. Yo, la luz, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que en mí, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, el que las oye y no las guarda, es decir, un oidor olvidadizo, dice Jesús, yo no lo juzgo. Yo, Jesús, dice, yo, Jesús, no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ese que me rechaza, que me desprecia y no la recibe, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es de vida eterna. Así, pues yo no hablo, sino que lo que hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, lo que yo hablo es como mi Padre me lo ha dicho. O sea, yo no te voy a juzgar, dice Jesús. La palabra que te he dicho será la que se encargará de juzgarte. Por eso esa palabra que dice, de toda palabra ociosa que salga de tu boca en el día del juicio tendrás que dar cuenta. Y cuando hacemos la sesión de personas y estamos en la congregación y tenemos el convito y tenemos el favoritismo y a aquel lo miramos feíto y hablar del trabajo, al compañero del trabajo, este es mi pana y este man, porque este man le tiene rabia, entonces yo también le tengo rabia y comenzamos en ese ambiente y el Señor te dice, hey, ¿sabes? Eso no es de mi agrado. Eso no es de mi agrado. A ti y a mí, no nos es lícito hacer acepción de persona. Por eso el Señor Jesús dijo, hey, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús dijo, hey, misericordia quiero y no sacrificio, porque la misericordia, cuando usted tiene misericordia, cuando usted tiene piedad, cuando usted tiene amor por su prójimo, ese tipo de acciones no las comete. Pero esto se desarrolla, esto no le cae así porque sí, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos saber esto que el Señor Jesús pidió a tu vida y a mi vida. Hey, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa misericordia que yo he tenido contigo, tú también la tengas con tu hermano, tú también la tengas con tu prójimo, que esa misericordia que he mostrado en ti, tú la muestres en los demás, tú la muestres en tu prójimo, para que seas un testimonio de mi misericordia, para que seas un replicador, para que seas un testimonio vivo de mí. Mateo 9:10. Mateo 9:10, para no hablarles de mi carne.
Mateo 9:10 enseña la palabra. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Como lo fuimos tú, como lo fuimos y como lo fui yo. A mostrar esa misericordia, ese amor por el prójimo, ese amor por sus obras. Tú me amas. Pedro, me amas. Apacienta mis corderos. Pedro, me amas. Apacienta mis ovejas. Y Pedro se entristeció: Señor, pero tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, muestra tu misericordia, tenles paciencia, cuídala, no hagas acepción de personas, no discrimines entre la gorda y la lanuda y en la flaquita. No te inclines por esa que tenga un nivel de espiritual alto y la idolatres. Y venga, pastor, siéntese aquí, cómase tremenda comida. Y venga, predicador, y venga, evangelista, yo le invito a comer. Venga, yo lo llevo en mi carro. Y cuando está su hermanito ahí que está en un nivel espiritual más alto: hermano, no, voy a hacer otra diligencia. Hermano, no, nada, no, hey, eso es asesión de personas. Que te deshaces en halagos para uno, pero para otros recoges tu mano. No, no. No las tengas extendidas para darle a uno y recogidas para otros, sino que trata a todos por igual, porque todos somos hijos de Cristo. Y no podemos hacer favoritismo ni acepción de personas, dice Jesús. Dice Jesús. Nosotros necesitamos ser unos verdaderos hijos de Dios, hermanos. Verdaderos hijos de Dios, como nos dice el mismo Juan en su primera carta. Juan en su primera carta habla a tu vida y a mi vida. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, enseña la palabra. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe, el que hace hijito, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo, lo que demanda Dios de ti y de mí. Como Él es justo, enseña la palabra. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Vamos a repetir. Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis recibido, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Amén. Y enseña la palabra en el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7, dice 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y dejemos aquí para no prolongarnos tanto, pero ha sido nutrido y satisfactorio esta palabra.
Hermanos, el que no ama a su hermano, el que ha conocido a Dios es amor. Poníamos el ejemplo de David, hermanos, como teniendo tantas cosas, mujeres, posesiones, fijó sus ojos en lo que tenía Urías el Eteo, en su esposa, le quita a su esposa, lo asesina porque lo envía al frente de batalla, porque necesitaba sacarlo del camino, porque su esposa estaba embarazada. Un tremendo pecado. Pero todo esto lo hace un hombre, un siervo que está movido por el amor. No, no. Porque si usted está movido por el amor hacia su hermano, usted no hace estas prácticas. Y es lo que el Señor quiere hoy. Que el amor borra infinidad, el amor borra infinidad de faltas. Pero nosotros, hermanos, necesitamos practicarlo. Porque ese amor es el que nos va a permitir evitar tantas cosas. Y ese es el que nos va a acercar. Ese es el que nos va a, a mostrar como verdaderos hijos y siervos de Jesús. Ese amor perfecto que Él quiere ver en ti. El amor por Él primeramente, el amor por tu prójimo, el amor por tus enemigos, que es otra cosa que no es fácil, pero es necesario desarrollar porque Dios quiere ver en ti y en mí el verdadero amor. Hermanos, una palabra tremenda que el Señor quiso traer a tu vida y a mi vida, en el que como siervos de Cristo, como verdaderos siervos, no hiciéramos acepción de personas, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, que nos perdonemos, que hagamos todo para honra, gloria, alabanza de su santo nombre. Y pues nada, me alegro porque el Señor haya traído esta palabra, porque ha sido de mucha edificación, porque nos ha redargullido, nos ha confrontado y bueno, es tremendo, ya está en cada quien ponerla por obra, ¿cierto? Y examinarnos y despojarnos de todo eso que al Señor no le agrada. Padre hermoso, bendito Rey de Gloria, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, y lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Mil bendiciones para todos. Que el Dios Todopoderoso derrame de esa sabiduría en su vida y que esta palabra lo edifique grandemente, hermanos. Pues nada, si Satanás sale contra tu vida y contra mi vida, por un camino, por 7 tendrá que huir, porque el Señor declaró en el libro de Deuteronomio 28 que Él derrotará a todos los enemigos que se levantaren contra ti y contra mí, que por un camino saldrán y por 7 tendrán que huir delante de nuestra presencia. Pero si nosotros estamos siendo obedientes y fieles a su palabra, solo así esto acontecerá. Claro que yo tengo por certeza que usted es un verdadero siervo y que yo también, y Dios nos guarde de pecar contra Él. Bendiciones para todos, los amo mucho en el amor de Cristo y que esos reportes del cielo pues hayan venido excelentes, de que le haya invertido mucho tiempo al Señor, porque como les digo, es el tiempo de calidad, es el tiempo que nos nutre y Dios ve todo lo que nosotros hacemos para Él. Entonces, la gloria, la honra y la alabanza siempre sea para Él, porque Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Bendiciones para todos, hermanos. Amén, amén y amén.